y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Es profesor de asignatura artístico al Centro de Relaciones Internacionales y al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y colaborador del Seminario de Estudios en torno a la acontecimiento. Sus guías de investigación son Seguridad Nacional y Seguridad Continental en Estados Unidos, Instituciones de Educación Superior y los Estudios Sociales de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Para esta sesión nos acompaña como lectora la doctora Marta Cecilia Herrera García, doctora en Estudios Regionales, maestra en América del Norte por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Administración Pública por la UABC y licenciada en Economía por la UAC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1 y es sido reconocida como profesora de tiempo completo con perfil PRODEC. Ha sido investigadora visitante de la University of Arizona y cuenta con diversas publicaciones de revistas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como profesora asociada de tiempo completo en el Instituto UNAM. La ponencia del maestro Ricardo Sepúlveda, surgimiento y consideración por la institución académica de investigación, el caso del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Lo recibimos con mucho gusto. Adelante. ¿Hay forma de proyectarla, sabes? ¿Hay forma de que se amplíe? ¿Para qué, perdón? Para que se vea completa. Así, así, ¿no? Así. Hola, ¿me escuchan? Ya está. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para la convocatoria, la organización y todas las gestiones que se tienen que realizar para llevar a cabo estas jornadas de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Bueno, yo vengo a presentarles un trabajo que realicé en el marco de mis estudios en maestría. Yo me formé en Relaciones Internacionales, como me presentaban, en la UNAM, en Ciencias Políticas, y posteriormente hice mi maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde desarrollé un proyecto llamado Somos el CISAN, la producción de conocimiento del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Brevemente, como introducción, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte es un centro de investigaciones adscrito al área de humanidades de la universidad, se encuentra en la Torre de Humanidades en el campus central de la ciudad universitaria. Y yo escogí este caso por ser un caso de integración de investigaciones y de perfiles y trayectorias de investigadores y investigadoras muy diversos. Se hace llamar un centro multi, inter y transdisciplinario, aunque no tiene una discusión teórica de forma al respecto. Y yo lo seleccioné porque me di cuenta que han existido muchos centros de investigación sobre Estados Unidos en México, en el siglo I, en la Autónoma de Sinaloa también me parece, el Polo Mezclado y bueno, otros más, pero todos han desaparecido después del CISAN. El CISAN se transformó, empezó como centro de investigaciones sobre Estados Unidos de América y después se transformó hacia centro de investigaciones sobre América del Norte. Entonces, algo que yo quiero mencionar y que habla muy bien de la organización de las jornadas es que yo, a pesar de que en el texto es un resumen muy denso un poco del trabajo de investigación que se hizo, para la presentación de hoy decidí centrarme en los aspectos metodológicos que creo que son muy importantes para dar cuenta de los hallazgos que pude encontrar en mi investigación. Entonces, el texto que preparé para hoy se titula Surgimiento y consolidación de una institución académica de investigación, el caso del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y bueno, yo quiero empezar, como empecé el texto, haciendo una reflexión metodológica sobre los estudios de caso, porque los estudios de caso se utilizan no nada más en las disciplinas de las ciencias sociales, sino que se usan en las humanidades, en otras disciplinas como la enfermería, la medicina, etc. Entonces, yo fui delimitando mi investigación a partir de un fenómeno o un problema social que me interesaba, que es cómo se produce conocimiento en ciencias sociales y humanidades en México. Claro está que para un año
universitaria se organiza en investigación y docencia, a grandes rasgos, ¿no? Porque sus labores sustantivas son la investigación, la docencia y el fomento de la cultura, la difusión de la cultura. La docencia se encuentra en escuelas como esta, en facultades como en otras, y también a nivel de posgrado en otras instancias y tendencias. Y la investigación se concentra en las figuras que se llaman centros o institutos, y también algunos programas que tienen una jerarquía un poco distinta. Al interior de la organización de la universidad tenemos dos áreas que coordinan la investigación. La coordinación de la investigación científica, donde se encuentran las disciplinas, vamos a decir, de las mal llamadas ciencias naturales o de las ciencias duras, y por otro lado la coordinación de humanidades, donde están todas las carreras de humanidades o las especialidades, pero también las ciencias sociales, ¿no? Entonces, a partir de eso yo escojo el caso del CISAN, pues porque el CISAN su estudio es la región norteamericana, y es curioso tener un centro que no está articulado a partir de anclajes disciplinares formales o tradicionales. No es un centro de investigación sociológica, no es un centro de investigación histórica, de administración, de crítica literaria, no, es un centro que todo el tiempo está centrado en observar la región norteamericana, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, a partir de eso yo reflexioné sobre los estudios de caso y retomé tres grandes perspectivas que me parecen muy importantes, no son las únicas, en el texto vienen referidas otras más. Pero en primer lugar, retomo el trabajo de Robert Steig, que también viene del ámbito educativo para hablar de los estudios de caso, donde se postula que un estudio de caso es un fenómeno delimitado, especial temporalmente, delimitado por quién, pues por el investigador, ¿no? Me gustaba mucho el día de ayer cuando presentaba el doctor César su interés personal o su interés vital por investigar la arquitectura donde se produce conocimiento, ¿no? Y las repercusiones. Entonces, esto también viene un poco de mi formación. Yo, por ser de relaciones internacionales, me aproximé a CISAN, me interesaron los temas de seguridad fronteriza y otros más, y eso me llevó a plantearlo como un objeto de estudio. Steig nos dice que los estudios de caso permiten dos cosas que son muy importantes para las ciencias sociales y en general para toda la producción de conocimiento verificado y con las normas y valores de las ciencias en general, que es hablar de las especificidades de un propio fenómeno, pero también observar aquellas características que son compartidas con otros casos. En segundo lugar, retomo a John Gerling, que él sí, digamos, de manera mucho más detallada desarrolla los estudios de caso, como incluso históricamente sitúa el origen de los estudios de caso en la disciplina de la historia, que es dentro de las humanidades y las ciencias sociales, por lo menos la más longeva, que trata de circunscribir fenómenos socioculturales concretos para su estudio. Y nos dice, un estudio de caso es equiparable a lo que los cientistas de distintas disciplinas podrían llamar una unidad de análisis, ¿no? Y esa unidad de análisis dependerá de nuestras capacidades para investigar, de nuestros intereses, de la pregunta de investigación que nos planteemos, y pueden ser, en el caso de las ciencias sociales, en el caso de la sociología política, que es desde donde yo hablo de este tema, organizaciones, grupos, eventos o individuos o sujetos concretos. Y finalmente retomo las reflexiones más de corte epistemológico de Gilberto Jiménez, que nos propone que los estudios de caso importan por su capacidad analítica y la pertinencia para estudiar un determinado fenómeno. Es decir, cuando ustedes plantean una investigación, hay que ver cuáles son nuestras posibilidades, cómo nos vamos a acercar, cuáles son los lentes teóricos con los que nos vamos a aproximar para encontrar lo que estamos buscando o para responder a las preguntas que nos estamos planteando. Nos dice Gilberto Jiménez que en el campo de las ciencias sociales, las generalizaciones no pueden revestir la forma de enunciados estrictamente universales. ¿Por qué? Porque estamos inscritos como sujetos en un proceso histórico y político, ¿sí? Estamos inscritos y tenemos una historicidad en las sociedades en las que nos encontramos y en las que nos desenvolvemos. Y bueno, un poco les platico brevemente cómo planteé el problema de investigación. Yo identifiqué que había un vacío relativo voy a decir, en los estudios de historia de la ciencia y en los estudios sociales de ciencia, tecnología y sociedad, porque creo que dialogan y en la medida en la que, como decía ayer Robles, hay que tratar de dejar de diferenciar y propiciar el diálogo. Yo identifiqué que en México existe una larga tradición de estudios sobre cómo se ha institucionalizado la ciencia en distintos
partes del país, pero sobre todo de la historia de las instituciones. Entonces identifiqué tres grandes grupos de trabajos, uno concretamente centrado en observar disciplinas, ¿no? Desde la astronomía, la biología, incluso algunas ciencias sociales. En segundo lugar, otro grupo que está dedicado, o que al menos a los textos a los que yo me aproximé, está dedicado a la interacción entre las comunidades que producen conocimiento que por temas históricos están ancladas en las universidades y centros de investigación, y su interacción con otros actores como actores gubernamentales o los propios actores empresariales en todo el tema de innovación. Y finalmente, un tercer grupo que se ha dedicado a más o menos estudiar cuál ha sido el origen de las ciencias sociales en México, ¿no? Hay que recordar que las ciencias sociales vamos a tratar de reducirlas y entenderlas como la sociología, la ciencia política, tal vez la economía, la historia, pero después otras que empiezan a desarrollarse como las ciencias de la comunicación, relaciones internacionales, siempre estuvieron ligadas a un proyecto estatal en México y lo siguen estando en muchos sentidos. A lo mejor la etiqueta de la autonomía para el caso de nuestra universidad nos permite tener cierta libertad, pero siempre dependemos y estamos en diálogo con el propio contexto político y nacional en el que estamos inmersos. Bueno, yo, como ya les mencionaba, lo abordo desde la sociología, que creo que es una de las disciplinas que más ha aportado al campo de los estudios de la ciencia, y mi interés fue indagar el funcionamiento y el surgimiento de una institución dedicada a la producción de conocimiento científico. Y bueno, rápidamente les cuento cuáles fueron las preguntas que yo planteé para realizar este trabajo. De manera general, es cómo se produce el conocimiento en una institución académica, cuáles son las dinámicas que permiten el surgimiento y la permanencia de dichas instituciones, o sea, por qué se han sobrevivido tantos años y nosotros no. En tercer lugar, cómo se vinculan las trayectorias profesionales y las interacciones sociales en un entorno institucional para producir conocimiento sobre un objeto de estudio específico, que en este caso es la región norteamericana. Y bueno, de cara al caso, son cómo, por qué y bajo qué condiciones surgen determinados en la investigación precisa, cuáles son las principales características contemporáneas de la producción de conocimiento en ciencias sociales, es decir, cómo quienes están dedicados a la investigación en ciencias sociales están planteando preguntas, están problematizando ciertos fenómenos y abordando las distintas realidades que hay en la región. Y en un tercer momento, cómo los miembros que integran este centro específico que yo estudié se dedican a observar su propio objeto de estudio. Los referentes teóricos que utilicé, digamos, como de manera más abundante, yo hice una revisión lo más exhaustiva posible de lo que ya mencionaba un poco acá, de la trayectoria de los estudios sobre la historia y la sociología y filosofía de la ciencia, pasando por desde Merton, Kuhn, hasta llegar a la nueva sociología del conocimiento, el programa Fuerte, etc. Pero yo encontré, igual que creo que muchos aquí, como hemos comentado en los estudios de laboratorio, que me gusta decirles tecnologías del conocimiento científico, a propósito de lo que comentaban ayer el doctor Arellano, de que la producción de conocimiento no solo sucede en el laboratorio, los científicos no solo están en el laboratorio, son sujetos que tienen trayectorias vitales que son rastreables y que se pueden problematizar. Entonces, yo me acerqué a estos dos trabajos que pues, ya son bastante bien discutidos aquí. El primero es el laboratorio de Manuel Altur y Bulgar, que pues, básicamente propone, ¿no? Rastrear a los científicos en acción, observar los procesos por los cuales están sentidos sus observaciones. Y luego me aproximé al trabajo de Camino Cetina, que es la fabricación del conocimiento, ¿no? Del carácter constructivo. Realmente son dos trabajos que son contemporáneos, casi se hicieron a la par, se hicieron en la misma latitud, y a mí me pareció como mucho más pertinente el trabajo de Cetina por su noción de arenas transcristénicas de investigación que permite abordar la complejidad y la subjetividad de quienes producen conocimiento. Ambos trabajos, pero sobre todo de la sociología de acá, lo que propone es que toda producción de conocimiento se encuentra marcada por contingencias y por negociaciones que todo el tiempo están en disputa, ¿no? Y no significa que sea más un conflicto entre dos partes, sino que se está negociando qué recursos comprar, a quién invitar a publicar, a quién le vamos a pedir financiamiento, qué técnica nos va a servir mejor para sintetizar una proteína, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, algo que me pareció
pareció muy importante y que es un gran aporte del trabajo de Norcetina, es que nos decía, bueno, nosotros como observadores de la ciencia hacemos taxonomías desde fuera, pero hay que preguntarles a los científicos y científicas que están produciendo conocimiento en un contexto concreto cómo se adscriben, ¿no? Un poco como preguntarles a ustedes cómo te identificas, ¿no? Entonces, creo que ese aporte es fundamental. Y rápidamente, ella propone dejar de observar una comunidad científica, sino atender a esas especificidades que el propio trabajo empírico al que nos aproximamos nos proporciona. Y bueno, les cuento rápidamente la estrategia metodológica que utilicé. Esta fue una investigación de corte cualitativo que utilizó la estrategia de los estudios de caso y después se utilizó la herramienta de las entrevistas estructuradas de profundidad. Se hizo una revisión documental también y observación de las actividades cotidianas. Yo en las entrevistas lo que intenté plantearles a los investigadores y investigadoras fue que me contaran su formación y su trayectoria desde su propio recuerdo y desde su propio acceso al telón de fondo de sus recuerdos. En un segundo momento, ¿cómo fue que llegaron al CISAN? ¿Cómo fue que se insertaron en este centro? ¿Si han ejercido cargos? ¿Quién los invitó? ¿Cómo fue que se enteraron de su existencia? En un tercer lugar, la producción de conocimiento concreto. ¿Qué temas les interesan? ¿Cuál es la relevancia de lo que usted estudia, de lo que usted investiga? ¿Qué significa para usted investigar? ¿Qué perspectivas teóricas utilizan? ¿Cómo es un proceso de escritura y cómo percibe al centro? Y finalmente, que era lo que más me interesaba, pero que también era lo más difícil de acceder, era la dinámica institucional, es decir, cómo funciona el centro del interior. Se realizó un trabajo de campo de aproximadamente 8 meses, se realizaron 28 entrevistas, 20 entrevistas a investigadores, 6 no técnicos académicos y 2 de personal administrativo. Rápidamente yo llegué en un momento donde la directora fundadora, la maestra Mónica Verea, se estaba jubilando. Tuve la suerte de estar el día y la hora en la que sacaban todo de su vínculo y me quedé con todo el archivo histórico del CISAN, que fue lo que me permitió construir este trabajo de investigación. Entonces, hay que estar presentes en los pasillos nada más. Aquí les pongo unas fotos de las actividades que muestran cómo los científicos sociales no están nada más en el laboratorio. Estas son unas charlas que organiza el CISAN con el sistema de bachillerato de la UNAM. Esto me parece experta 1 y ahí vemos un poco las interacciones que están teniendo los investigadores. Luego la foto de la derecha es la participación del líder de una organización de trinos que se llama No Más Muertes, que vino a hacer una colaboración creativa y artística al centro como invitación por parte de uno de los investigadores. Y del lado izquierdo está el pizarrón por el que se organizan las publicaciones de CISAN. Me decía mi tutora que tuvo la bondad de acompañarme a lo largo de este proceso, la doctora Fernanda Mancini, que ¿por qué me gusta tanto ese pizarrón? Y le digo, este pizarrón son las marcas del proceso creativo de la producción de conocimiento. Es un poco como los artículos que revisaron Latour y Norcetina en sus trabajos. Le digo, y además de este pizarrón, depende de sus promociones, depende de su líder, depende de su SNI, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, rápidamente, para ir cerrando, les platico los principales hallazgos que yo encontré. En primer lugar, respecto a las trayectorias de los investigadores y investigadoras que integran el centro, la gran mayoría, tengo que decir que es un centro chiquito, habiendo varias colaboraciones recientes, entonces digamos en qué números salen, pero son menos de 30. Respecto de sus trayectorias, la mayoría de los investigadores cuentan con una socialización temprana. Empezaron a hacer el servicio social en el centro y terminaron como investigadores, o llegaron a hacer su tesis y terminaron como investigadores. En segundo lugar, yo lo que encuentro es que hay una influencia recíproca entre la institución y las trayectorias. ¿Por qué? Porque como es un centro de relativa reciente creación, el CISAN se crea en el 88 como programa universitario y 3 meses después se convierte en el centro. Yo creo que es el centro de la universidad que más rápido ha transitado a ser el programa que más rápido ha transitado a ser el centro de investigaciones, lo cual es sencillo porque hay que tener, entre otras cosas, la anuencia del territorio y el presupuesto disponible. Entonces hay una influencia recíproca entre la institución, sus directrices y las propias trayectorias e intereses de quienes se insertan y se incluyen de distintas maneras. En tercer lugar, para consolidar las trayectorias y para poder llevar a cabo una formación profesional y un desarrollo laboral, la adscripción institucional a un centro te permite tener
los fenómenos que ocurran en América del Norte. Si mañana se vuelve a caer un edificio gigante en Nueva York, los temas del centro cambian rápidamente, ¿no? Y eso también es un aspecto que creo que se puede llegar después. Y finalmente, respecto de la producción de conocimiento, yo identifico que el centro tiende hacia una apertura de sus líneas de investigación. Por tanto, una necesidad política que se exige por el complejo entorno regional, pero también por la existencia de tensiones latentes, sobre todo en la parte de colaboración entre las áreas técnicas del centro y los propios investigadores. Me voy a ir con esto. Bueno, consideraciones finales, ¿no? Yo creo que los estudios de caso nos permiten tratar las especificidades y también generar generalizaciones sobre los fenómenos que nos planteamos estudiar. En mi caso, yo después me he sacado otros trabajos también de investigación y la verdad es que han pasado por aquí en estos 2 días. Y pues, bueno, me encontré con que en efecto no estamos solos, hay gente que está haciendo trayectorias, gente que está haciendo etnografías en otros lugares y que también pues, el concepto de etnografía se puede problematizar en muchos sentidos, ¿no? Ahora, con las anteriores ponencias me dejan pensando qué tan etnográfico o no fue mi trabajo pensado desde el principio. Y finalmente lo que quiero apuntar, que también viene en el texto que preparé para estas jornadas, es la parte tecnológica, ¿no? Porque yo no, en mi investigación yo no realicé la observación, digamos, como de la materialidad y de los artefactos que permiten acceder a más información y que les permiten a los investigadores y investigadoras desarrollar sus actividades, pero releyendo mis entrevistas, acercándome otra vez ya unos meses después al trabajo, sí me di cuenta que la dimensión tecnológica se asomaba. En el CISAN existe una cosa que se llama el Departamento de Apoyo a la Investigación y Servicios Digitales, que está compuesto solamente por técnicos académicos. Esos técnicos académicos, su única función es buscar información en periódicos, en bases de datos, etc. Pero eso se ha visto rebasado por la propia realidad. Los investigadores que integran el centro, por más grandes que sean en edad, ya tienen toda la información en su computadora. Algunos tienen una computadora y están en el celular. Entonces, hay ahí un cisma porque el Departamento de Apoyo y Servicios Digitales, al quedar atrasado, digamos, tecnológicamente y con el acceso a la información, está perdiendo sus funciones. Y eso significa que hay que replantear entonces cómo se está organizando la universidad en ese sentido, que no es cosa menor, porque también hay que saber que hay una diferenciación muy fuerte en el interior de la estructura universitaria entre profesores de carrera, investigadores y técnicos académicos. Y ya de los becarios, me descuento porque soy para muchos profesores. Y en este mismo sentido, la dimensión tecnológica también abre nuevas líneas de investigación. En las últimas 2 semanas en las que yo estuve haciendo mi trabajo de campo del centro, el Consejo Interno decidió, a propuesta de varios investigadores y con la anuncia de su directora, proponer una nueva línea de investigación que es espacios, actores y comunidades digitales. Y esto les va a servir mucho a los centros, no nada más porque sean ahora estudiar las comunidades lectoras y los activismos y los movimientos. Claro que es importante, pero también hay un aspecto que está de fondo. No hay los recursos suficientes para que si un investigador que quiere estudiar el programa de trabajadores agrícolas en lugares de Canadá o las comunidades indígenas en Canadá, se vaya a 6 meses a investigar. Ese dinero no lo tiene la universidad y si lo tiene, le está usando otra cosa, ¿no? Entonces, esta línea de investigación lo que permite es, a través de lo digital y lo tecnológico, extender la posibilidad de explicar los fenómenos que están ocurriendo en otras latitudes de la propia región. Y bueno, cierro aquí, les agradezco mucho la asistencia, la escucha, la organización, la invitación y exhorto a todos a que sigan participando y apoyando estas iniciativas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Bueno, me parece interesante ver... ¿Ya se me escucha ahí? ¿Sí? ¿Sí? Allá arriba dicen que sí. Decía, pues muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Yo me pareció muy interesante cuando leí tu trabajo
porque, bueno, por mis intereses de investigación, bueno, el CISAN siempre ha sido pues como un referente, ¿no? Para mí, al igual que el Colegio de la Frontera Norte. Entonces me llamó mucho la atención que estuvieras estudiando esto. Lo primero que quiero comentar es que el trabajo de Ricardo hace una aportación importante, ¿no? Sobre la justificación, ¿no? De los estudios de caso y sobre la importancia de los estudios de caso. Llevas, Ricardo, ese trabajo hacia los estudios, ¿no? De laboratorio, por supuesto, pero yo cuando lo leía, en realidad lo que pensaba y lo que venía constantemente a la mente a medida que lo iba leyendo, es sobre los aportes que hace este trabajo, aunque tú no lo plasmas ahí explícitamente, pero tal vez, bueno, podríamos pensar en eso, es sobre la neutralidad de la ciencia o la no neutralidad de la ciencia, ¿no? O sea, esto de cómo a partir de ciertos eventos pueden crearse instituciones, y la verdad es que los que estamos inmersos en eso y también los que no están inmersos en eso, pues por supuesto, ¿no? Que podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la no neutralidad de la ciencia, sobre por qué en cierta época surge una universidad, un instituto, etc. Pero creo que en el caso del CISAN se ve de forma muy particular, ¿no? Entonces yo esta no neutralidad de la ciencia que identifiqué en tu trabajo, va como en dos sentidos, ¿no? Primero en el sentido de la creación del CISAN, que se da en un contexto muy particular, con su antecedente en 1988 y ya luego con su creación propia en 1989, y se da en el contexto pues del Telecán, ¿no? O sea, no es otra cosa. Y tú mencionabas, ¿no? También algunas otras instituciones como la maestría en estudios de Estados Unidos y Canadá, que bueno, que estaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero que ya desapareció, que surge precisamente, ¿no? En esta misma coyuntura. Y bueno, aunque en 1989 todavía no teníamos el Telecán como tal, pues ya había un proyecto, ¿no? Que iba hacia allá, ¿no? Entonces nos damos cuenta que muchas veces los institutos, universidades, etc., surgen a partir de estas coyunturas, ¿no? Y nos tendríamos que preguntar entonces, pues hacia dónde, ¿no? En este caso, hacia dónde va el CISAN, ¿no? Pensando en la coyuntura actual que tenemos, ¿no? Y el otro sentido de la no neutralidad de la ciencia, que también considero que es muy importante, tiene que ver con las trayectorias y las relaciones sociopersonales que se tejen en las instituciones de investigación o de docencia, y cómo eso termina afectando a la producción de conocimiento, ¿no? Leía en tu trabajo que hablas sobre una especialización ad hoc de los investigadores, aunque no lo llamas así, pero es como esta especialización, ¿no? Encaminada ya a insertarse en una línea de investigación particular, porque vieron una oportunidad particular dentro del centro. Y yo me preguntaba, y podemos pensar, ¿no? Pues está muy bien, pero yo me preguntaba sobre las consecuencias de esto, ¿no? O sea, sobre qué tan positivo o no positivo puede ser el tener estas trayectorias ad hoc, ¿no? Eso que retomas tú en tu trabajo, que tiene que ver con esta, digamos, coyuntura en la que confluyen las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? O sea, agrupas estas diferentes líneas de investigación, digo, no conozco todas las líneas de investigación del CISAN, pero agrupas estas líneas, ¿no? Entre humanidades y ciencias sociales, y me llamaba mucho la atención porque podríamos pensar que esto, o yo lo pensaría, ¿no? Como una ventaja. Lo pienso también en el contexto de la ENES, ¿no? La ENES, que es una escuela que agrupa diferentes licenciaturas de diferentes áreas, ¿no? O sea, ni siquiera estamos dentro de la misma área, ¿no? O sea, dentro de diferentes áreas, y cómo los profesores de alguna manera hemos buscado, no sé si lo hemos logrado, pero hemos buscado que esto sea una fortaleza, ¿no?
el poder como interactuar entre diferentes áreas de conocimiento. Y lo que yo encuentro en tu trabajo es que tú pones que en realidad no ha funcionado como una fortaleza, ¿no? El que existan diferentes formaciones, ¿no? Hay una parte en la que pones que existen pocos pero fructíferos momentos de intercambio, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué en un centro de investigación, donde por supuesto hay diferentes líneas de investigación, formaciones, etc., pero que pueden, yo consideraría, ¿no? Confluir, pues no se logra de manera reiterada, ¿no? Entonces me preguntaría cómo eso, también destacas una atención intergeneracional, ¿no? Que creo que algunas escuelas que somos muy nuevas, pues tal vez todavía no lo hemos vivido de lleno, tal vez lo hemos vivido en otras instituciones, pero que se da, ¿no? Sabemos que se da esa atención intergeneracional. Y esto me llevaba, ¿no?, a preguntarme, pues, cómo se ha resuelto, ¿no? O sea, y si realmente, porque creo que también, ¿no?, podría ser una ventaja, en determinado momento, tomarlo, ¿no?, como una oportunidad, y cómo se ha resuelto, ¿no? Y luego algo que me llamaba mucho la atención es que hablas, ¿no?, de líneas de investigación priorizadas por las autoridades, ¿no? Y hay una parte donde hablas de libertad, flexibilidad e indeterminación de cada trayectoria. Yo encontré una contradicción en esto, ¿no? Porque si las autoridades ponen líneas de investigación y priorizan líneas de investigación, pues entonces no sé qué tanta libertad existe, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con alguien del CISAN y me decía, está esta línea de investigación y sobre esa hay que investigar, ¿no? O sea, no hay que desviarse. Eso era lo que me decía esta persona en ese momento. Y bueno, ¿no? Entonces yo para concluir, porque sé que nos hemos pasado un poquito de tiempo, te preguntaría, ¿no?, como dos cosas en concreto, ¿no? O sea, ¿cómo este momento, ¿no?, como convulso que estamos viviendo en las relaciones en Norteamérica, particularmente con Estados Unidos, y que hemos ido ahí medio sorteando, pero que sabemos, ¿no?, que tenemos ahorita ahí algunas cuestiones, ¿no?, con nuestra relación con Estados Unidos, cómo esto, si tú lo alcanzaste a ver, ¿no?, la verdad es que no lo sé, cómo esto está afectando o cómo consideras desde tu conocimiento que va a afectar al CISAN, ¿no?, pensando en cómo estos procesos sociales, políticos, económicos afectan la producción de conocimiento y pueden afectar a una institución que ya se puede considerar consolidada, ¿no? Y cómo podría haber una afectación ahí, ¿no? Y otra que tiene que ver con las relaciones, ¿no?, sociales, interpersonales al interior de los centros de investigación, y cómo has visto o cómo pudiste ver que afectaron la producción de conocimiento, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?, positiva o negativamente. Y bueno, yo dejaría mi comentario hasta ahí. Otra vez te felicito por tu trabajo. Me llamó mucho la atención y bueno, también dejaría abierto el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, pues Ricardo, felicitaciones por tu trabajo, me llamó mucho la atención, especialmente porque yo he estudiado también en instituciones de diferentes áreas, más en la carrera de la arquitectura, este territorios me interesan mucho, las prácticas me interesan mucho. Yo simplemente quería hacerte una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo recibieron los investigadores los hallazgos? Sí. Bueno, bien, pues, igual felicitarte, qué gusto que estés aquí en esta escuelilla. Y acaba de llegar Juan Carlos Barón Pastor al CISAN. Y ayer hablábamos de algunas cuestiones como de agendas no visibles, pero que están ahí de alguna manera desarrollándose. ¿Qué perspectiva respecto
parte, en dónde está y saber hacia dónde va, ¿no? Y justo en relación, creo que me ganó la pregunta a ti con esta nueva gestión que se retoma hace una semana con el doctor Barrón. Yo preguntaría, ahora que tú tienes todo este antecedente, ¿cuál es el futuro del CISAN? ¿No? Hemos visto, sí, ciertos puntos donde retoma, por ejemplo, la política de Trump, etcétera, pero qué proyección, ¿no? ¿Cómo fortalecer esta nueva agenda y con este nuevo cambio, ¿no? ¿Qué es lo que verías tú como el futuro de este centro? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues estaremos. Muchas gracias por todas las preguntas y por la atención. Voy a ir en orden. Lo primero que creo es que la atención intergeneracional en el CISAN responde a precisamente la coyuntura de su creación, ¿no? Es un centro que todo el tiempo está anclado a un contexto político, no nada más por estar inmerso en la región, sino por ser los estudiosos y los expertos, ¿no? en observar los fenómenos sociopolíticos. En efecto, surge en el 88, ¿no? Si nos vamos, yo me fui muy atrás, yo rastré los orígenes del CISAN hasta los 60 en el Centro de Estudios Angloamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, que curiosamente hizo Leopoldo Sea, que también hizo el Centro de Investigación sobre América del Norte, América Latina y el Caribe, y otras muchas cosas. Pero creo que esa tensión intergeneracional responde, ¿no?, al momento coyuntural que bien comentaban acá. Pues sí, básicamente es la conformación de América del Norte como una región integrada económicamente y políticamente. ¿Eso se ha logrado sí o no? No sé, quiero preguntarles otra vez a los del CISAN, ¿no? Porque además todo el tiempo están discutiendo su objeto de estudio. Inauguraron su congreso bianual, que es enorme, y que además es una muy buena oportunidad para los estudiantes, sobre todo de carreras que tienen el apellido de internacionales, para que asistan, por favor. Responde a esta coyuntura y a las transformaciones constantes, ¿no? Es decir, hay temas que por más líneas de investigación que se abran, no van a dejar de ser importantes, ¿no? Ahora, si a alguien le interesa, pues están muy necesitados de expertos en todo el tema automotriz, porque el tema automotriz no ha dejado de ser importante en la región. A lo mejor sí, de repente hay aranceles y conflictos, pero hay piezas de los coches que pasan 7 veces por la frontera antes de terminar en el lugar de destino, ¿no? Por poner un ejemplo, y otros fenómenos subnacionales, ¿no? Entonces, está por este lado la tensión intergeneracional respecto de los aspectos más como políticos y económicos, las relaciones diplomáticas, los conflictos sobre ciertos temas estratégicos como seguridad, narcotráfico, terrorismo, y las propias relaciones entre los políticos mexicanos y estadounidenses, y ahora un poco más canadienses, pero con mayor distancia. Y por el otro lado está toda esa veta de investigadores e investigadoras, fundamentalmente porque la mayor parte son mujeres, que vienen de las humanidades con otro tipo de aproximaciones. Es decir, por poner un ejemplo, hay una investigadora que se dedica a estudiar a las autoras canadienses. Las autoras canadienses como productoras de, no nada más de libros famosos, o a las autoras estadounidenses, sino como a través de la literatura se propician ciertos fenómenos concretos, ¿no? Comunidades lectoras, series de televisión, cómo se cuenta la historia de Estados Unidos en, no sé, el cuento de la criada, de Margaret, etc., ¿no? Entonces están esos dos niveles, y creo que la forma en la que se ha resuelto es siempre teniendo un balance, ¿no? Que la administración del CISAN nunca jale más hacia un lugar. Eso es difícil porque lo voy a decir así, en la academia se gestionan muchos egos, ¿no? Y sobre todo cuando estás frente a autoridades universitarias. En segundo lugar, creo que ahorita en el momento que se está viviendo, el CISAN no va a dejar de trabajar en los aspectos más importantes de coyuntura política, ¿no? De hecho, creo que el esfuerzo que se hace es por tener todo el tiempo la premura, pero también la mesura de atender lo que está sucediendo en la realidad, porque de repente se volvió
sirve un poco para dar a conocer. Y de repente, ahí mismo en el centro hay intraducibilidad de lo que está haciendo el otro. ¿No? Hay una profesora de la Facultad de Economía que trabaja financiarización de la vivienda en Canadá. Presenta y todos así como, pues muy bien, ¿no? Pero pues yo que hago estudios literarios del siglo XIX en Estados Unidos, no sé cómo vamos a relacionar, ¿no? Pero sí hay una apertura al diálogo. ¿Cómo recibieron mis hallazgos? Los recibieron bien, afortunadamente. Tuve muchas precauciones para ingresar a hacer el trabajo cuando se lo comentaba a un amigo que es filósofo analítico de los duros. Me decía, te vas a meter una de las carreras en el bolsillo porque no les gusta hacer los trabajos de los investigadores. Pues hay que intentarlo, ¿no? Entonces yo me acerqué directamente, empecé como a ir a rastrear, a ir a sus eventos, a ir a sus congresos, y tuve la fortuna de encontrarme con un investigador que me abrió las puertas, el doctor Aarón Díaz, y como bola de nieve fui llegando a la dirección hasta que un día estuve sentado frente a la doctora Graciela Martínez y dije, quiero hacerle su monografía por tal, y me dice, muy bien, ¿puedes empezar mañana? Y yo, sí, vamos a empezar mañana. Me dio un cubículo, me asignó a la computadora, me dieron todas las facilidades, ¿no? Entonces, por eso estuve también tanto tiempo y luego me costó trabajo salir, ¿no? Una, porque yo soy profesor de secundaria y tengo cubículo, y dos, porque el acceso a tanto contenido, no lo quieres dejar, ¿no? Porque puedes seguir sacando información y a lo mejor te encuentras un archivo grande y dices el archivo que vas a usar para tu vida para investigar y ya está resuelta al menos una parte de la trayectoria, ¿no? Pero lo recibieron bien. Tengo pendiente ir a presentarlo en el seminario interno precisamente por todos los cambios que ha habido, pero se encuentra en el repositorio de la tesis, se la llevé a las autoridades y a los investigadores con los que establecí una relación más cercana. ¿Cuál es el futuro del CISAN? Rápidamente, está en la Torre 2 de Humanidades del Campo Central, piso 1, biblioteca, 7, auditorio, 9 cubículos, 10 cubículos sin sección. ¿Cuál es el futuro del CISAN? Yo pienso que el centro nunca se deja de transformar. Y un perfil que no lo voy a llamar ni interdisciplinario porque él sabe mucho de esos temas desde que se formó con Rolando Cordera y ese grupo. Pero creo que un perfil como el de Juan Carlos Barrón, que viene de las ciencias administrativas, pero que además tiene una formación profundamente rica en filosofía y en temas de desarrollo, puede aportar muchísimo, ¿no? También hay una experiencia laboral de fondo, que es la vinculación con la educación continua, las plataformas digitales y la actualización, ¿no? Frente a los contextos. Entonces yo pienso que el futuro del CISAN va a transitar hacia un centro, no sé qué es el instituto, esa fantasía no se va a lograr. Los institutos son otra figura y en los institutos es otra dinámica mucho más espinosa, pero creo que va a ser convertido en un centro que pueda aglutinar mucho más distintos tipos de producción de conocimiento, incluida la de los estudiantes, porque ese es el plan de trabajo del doctor director, abrir el centro y generar más espacios que fomenten la integración de toda la comunidad universitaria, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Les agradezco mucho de nueva cuenta y aquí estamos para sus preguntas. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, doctora. Nos tomamos un pequeño descanso de unos 5 minutos y estamos de regreso. Gracias. Muchas felicidades, Ricardo. Muchas gracias por el comentario. Está bien,